Bienvenidos a nuestro canal donde desenterramos las historias más impactantes del mundo del deporte. Hoy nos adentramos en un relato de traición, ambición desmedida y el peso ensordecedor del silencio. Guillermo Ochoa, el icónico portero mexicano a sus 40 años, ha decidido romper el silencio. Un silencio que ha mantenido durante años, un silencio que según él le ha costado más de lo que nadie imagina. Ochoa, conocido cariñosamente como Memo por sus fanáticos, ha sido un símbolo de perseverancia, agilidad y pasión en el fútbol. Su carrera jalonada de momentos brillantes y desafíos monumentales ha cautivado a millones. Pero detrás de las paradas espectaculares y las victorias celebradas, se esconde una historia oscura, una trama de envidia y sabotaje orquestada, según sus propias palabras, por aquellos en quienes más confiaba 5 de sus compañeros y amigos más cercanos. Siempre he sido un hombre de fe y de trabajo. Comienza Ochoa con la voz cargada de emoción en la entrevista exclusiva que concedió a nuestro canal. Pero incluso la fe más inquebrantable puede tambalearse cuando la traición proviene de aquellos que te juran lealtad eterna. Ochoa hace una pausa, respira profundamente y continúa. Durante años he cargado con este peso. He visto cómo mi carrera se estancaba, cómo oportunidades se desvanecían y cómo mi nombre era arrastrado por el fango, todo orquestado por aquellos que se hacían llamar mis amigos. Ochoa revela que los 5 jugadores involucrados en este complot son nombres muy conocidos en el mundo del fútbol mexicano e internacional. Andrés Guardado, Héctor Moreno, Javier Chicharito, Hernández Miguel Layún y Carlos Vela. 5 figuras emblemáticas, pilares de la selección mexicana y referentes en sus respectivos clubes. La acusación es explosiva, la revelación devastadora. Pero ¿cuáles fueron los motivos que llevaron a estos jugadores a traicionar a Ochoa? ¿Cómo llevaron a cabo su plan? Y lo más importante, ¿por qué Ochoa decidió romper el silencio ahora? Para entender la magnitud de esta historia, debemos retroceder en el tiempo a los inicios de la carrera de Ochoa. Desde muy joven, Ochoa demostró un talento excepcional para el fútbol. Su agilidad felina, su capacidad para leer los ataques y su valentía bajo los 3 palos lo convirtieron en una promesa del fútbol mexicano. Con tan solo 18 años, Ochoa debutó con el Club América, uno de los equipos más grandes y populares de México. Su ascenso fue meteórico. Rápidamente se convirtió en el portero titular y en un ídolo de la afición. Su carisma y su talento natural lo catapultaron a la fama. Fue convocado a la selección mexicana y comenzó a labrarse un nombre a nivel internacional. Pero el éxito temprano también trajo consigo envidias y resentimientos. Según Ochoa, fue en este momento cuando comenzaron a gestarse las primeras semillas de la traición. Siempre he sido una persona muy directa y honesta, explica Ochoa. Nunca he ocultado mis ambiciones. Siempre he querido ser el mejor, y creo que eso generó envidia en algunos de mis compañeros. Ochoa relata que comenzó a notar pequeñas señales de hostilidad por parte de Guardado, Moreno, Hernández, Layún y Vela. Comentarios sarcásticos, miradas esquivas y rumores maliciosos que circulaban en el vestuario. Al principio Ochoa intentó restarle importancia. Pensó que eran simples bromas o rivalidades deportivas sin mayor trascendencia. Sin embargo, con el tiempo las acciones de estos jugadores se volvieron más evidentes y perjudiciales. Ochoa asegura que Guardado, como uno de los líderes del grupo, era el principal instigador del complot. Andrés siempre ha sido un jugador muy influyente, dice Ochoa. Tiene una gran capacidad de liderazgo y sabe cómo manipular a la gente. Él fue quien sembró la discordia y quien convenció a los demás de que yo era una amenaza para el equipo. Ochoa relata que Guardado comenzó a difundir rumores falsos sobre su vida personal y profesional. Lo acusaba de ser arrogante, de no tomarse los entrenamientos en serio y de tener problemas de disciplina. Estas acusaciones, aunque infundadas, calaron hondo en el cuerpo técnico y en la directiva del club. Ochoa comenzó a perder la confianza de sus superiores y su rendimiento en el campo se vio afectado. Fue una época muy difícil, confiesa Ochoa. Me sentía solo y incomprendido. No sabía a quién recurrir.
Mis propios compañeros me estaban apuñalando por la espalda. Héctor Moreno, según Ochoa, era el encargado de filtrar información confidencial a la prensa. Héctor siempre ha tenido muy buena relación con los periodistas, explica Ochoa. Él era quien se encargaba de divulgar noticias falsas y rumores sobre mí a los medios de comunicación. Esto generaba una presión mediática enorme y hacía que mi imagen pública se deteriorara. Ochoa recuerda un incidente en particular, en el que Moreno filtró a la prensa un supuesto altercado que había tenido con el entrenador. La noticia, aunque falsa, generó una gran polémica y puso en entredicho su profesionalismo. Javier Chicharito Hernández, por su parte, era el encargado de sabotearlo en el campo de juego. Javier siempre ha sido un jugador muy competitivo, dice Ochoa. Él quería ser el centro de atención y no soportaba que yo también tuviera protagonismo. En los partidos él se negaba a pasarme el balón en situaciones claras de gol y a menudo tomaba decisiones egoístas que perjudicaban al equipo. Ochoa recuerda un partido crucial en el que Hernández, en lugar de pasarle el balón a un compañero mejor posicionado, decidió intentar un remate imposible que terminó estrellándose en el poste. El equipo perdió el partido y la afición culpó a Ochoa por no haber parado el remate. Miguel Layún, según Ochoa, era el encargado de aislarlo del grupo. Miguel siempre ha sido un jugador muy sociable y popular, explica Ochoa. Él era quien organizaba las reuniones y las fiestas del equipo y siempre se aseguraba de que yo no estuviera invitado. Esto me hacía sentir excluido y solo. No tenía a nadie con quien hablar o compartir mis preocupaciones. Ochoa relata que en una ocasión Layún organizó una fiesta sorpresa para el cumpleaños de un compañero y no lo invitó. Ochoa se sintió profundamente herido y decepcionado. Carlos Vela, finalmente, era el encargado de minar su moral. Carlos siempre ha sido un jugador muy talentoso pero también muy apático, dice Ochoa. Él se burlaba de mis esfuerzos y de mi dedicación. Me decía que el fútbol no era tan importante y que yo me tomaba las cosas demasiado en serio. Esto me desmotivaba y me hacía dudar de mi propio potencial. Ochoa recuerda que en una ocasión Vela le dijo que nunca llegaría a ser un jugador de talla mundial y que su carrera estaba destinada al fracaso. Las acciones de estos 5 jugadores, según Ochoa, tuvieron un impacto devastador en su carrera. Perdió oportunidades importantes, su imagen pública se vio dañada y su confianza en sí mismo se resquebrajó. A pesar de todo, Ochoa nunca se rindió. Siguió trabajando duro y luchando por sus sueños. En 2011 fichó por el Ajaccio, un equipo de la Liga Francesa. Fue una oportunidad para reinventarse y demostrar su valía en un nuevo entorno. En Francia, Ochoa se consolidó como uno de los mejores porteros de la liga. Sus actuaciones espectaculares le valieron el reconocimiento de la prensa y de la afición. Fue convocado nuevamente a la selección mexicana y participó en los Mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018, donde se convirtió en un héroe nacional. A pesar de su éxito en Europa, Ochoa nunca olvidó la traición de sus compañeros. Durante años he vivido con este rencor en mi corazón, dice Ochoa. He intentado perdonarlos, pero no he podido. Lo que me hicieron fue imperdonable. Me robaron años de felicidad y me impidieron alcanzar mi máximo potencial. Pero ¿por qué Ochoa decide romper el silencio ahora a sus 40 años? Creo que es el momento de contar mi verdad, explica Ochoa. Quiero que la gente sepa lo que pasó. Quiero que se haga justicia. Y quiero que estos jugadores rindan cuentas por sus actos. Ochoa asegura que tiene pruebas irrefutables de la traición de Guardado Moreno, Hernández Layún y Vela. Mensajes de texto, correos electrónicos y testimonios de testigos que corroboran su versión de los hechos. Ochoa afirma que está dispuesto a llevar su caso ante la justicia y a enfrentarse a sus antiguos compañeros en los tribunales. La revelación de Ochoa ha generado un terremoto en el mundo del fútbol. Los 5 jugadores acusados han negado rotundamente las acusaciones y han manifestado su sorpresa y decepción por las declaraciones de Ochoa. Andrés Guardado emitió un comunicado en el que califica las acusaciones de absurdas y sin fundamento.
Héctor Moreno, por su parte, aseguró que siempre ha tenido una buena relación con Ochoa y que nunca lo ha perjudicado de ninguna manera. Javier Chicharito Hernández se mostró triste y decepcionado por las acusaciones y afirmó que siempre ha admirado y respetado a Ochoa. Miguel Layún y Carlos Vela no han hecho declaraciones públicas hasta el momento. El caso de Guillermo Ochoa ha abierto un debate sobre la ética y la moral en el mundo del deporte. ¿Es justificable la envidia y la ambición desmedida? ¿Hasta dónde se puede llegar para alcanzar el éxito? ¿Es posible perdonar la traición de un amigo? Estas son preguntas que nos invitan a reflexionar sobre los valores que rigen nuestras vidas. ¿La historia de Guillermo Ochoa? Es una historia de traición, sí, pero también es una historia de perseverancia, de lucha y de superación. Una historia que nos enseña que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay esperanza. Y que la verdad, tarde o temprano, siempre sale a la luz. La brisa marina acariciaba el rostro de Amelia mientras observaba el océano Pacífico desde su balcón en Acapulco. 20 años. 20 años desde que Guillermo Ochoa, el joven portero de melena alborotada, debutó en el Club América deslumbrando al mundo con reflejos felinos y una valentía inquebrantable. Amelia, periodista deportiva con más de 30 años de experiencia, había seguido la carrera de Ochoa desde sus inicios. Lo había visto crecer, madurar, enfrentar críticas y saborear glorias. Ahora, después de 2 décadas de trayectoria profesional, el enigma de su fortuna real la intrigaba. No era solo curiosidad periodística, era admiración genuina mezclada con una pizca de incredulidad ante los rumores que circulaban. El sol comenzaba a descender tiñendo el cielo de tonalidades naranjas y violetas. Amelia entró al estudio, encendió la lámpara de escritorio y abrió su ordenador. Era hora de sumergirse en la investigación. Sabía que la información financiera de los deportistas de élite era celosamente guardada, pero estaba decidida a descubrir la verdad detrás de las especulaciones. Su búsqueda la llevó primero a los contratos deportivos de Ochoa. Analizó cada uno de sus acuerdos con el Club América, el Ajaccio francés, el Málaga español, el Granada, el Standard Lieja belga y el Salernitana italiano. Cada contrato era un documento complejo repleto de cláusulas, bonificaciones por rendimiento, derechos de imagen y patrocinios. Las cifras eran elevadas sin duda, pero no justificaban las extravagantes fortunas que se rumoreaban. Luego Amelia se adentró en el mundo de los patrocinios. Ochoa, con su carisma y atractivo, había sido la imagen de numerosas marcas a lo largo de su carrera. Desde fabricantes de ropa deportiva hasta compañías de automóviles y refrescos, todos querían asociar su nombre con el portero mexicano. Amelia rastreó cada uno de estos acuerdos entrevistando a representantes de las marcas y analizando informes de marketing. Descubrió que Ochoa era un imán para las marcas, generando millones de dólares en ingresos publicitarios. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando Amelia comenzó a investigar las inversiones de Ochoa. Descubrió que, a diferencia de muchos futbolistas que dilapidan su fortuna en lujos y excesos, Ochoa había sido un inversor prudente y estratégico. Había invertido en bienes raíces adquiriendo propiedades en México, Estados Unidos y Europa. También había incursionado en el mundo de la tecnología, invirtiendo en startups prometedoras en el sector de la inteligencia artificial y la energía renovable. Una fuente anónima, un antiguo asesor financiero de Ochoa, le reveló a Amelia detalles aún más sorprendentes. Le contó sobre una inversión secreta en una mina de litio en el norte de México, un recurso estratégico clave para la fabricación de baterías de vehículos eléctricos. La mina, que inicialmente había sido considerada una inversión de alto riesgo, había resultado ser una mina de oro, multiplicando su valor exponencialmente. La fuente también le habló de la pasión de Ochoa por el arte. A lo largo de los años, el portero había acumulado una impresionante colección de obras de arte, incluyendo pinturas de artistas mexicanos e internacionales de renombre. Su colección, guardada en una bóveda de alta seguridad en Suiza, era una inversión valiosa y una fuente de placer personal. Con toda la información recopilada, Amelia comenzó a armar el rompecabezas. Los contratos deportivos, los patrocinios,
las inversiones inmobiliarias, las participaciones en startups tecnológicas, la mina de litio y la colección de arte. Todos estos elementos convergían para revelar una fortuna mucho mayor de lo que nadie había imaginado. Pero la historia no terminaba ahí. Amelia descubrió que Ochoa había utilizado su fortuna para fines filantrópicos. A través de una fundación anónima, había donado millones de dólares a organizaciones benéficas que apoyaban la educación, la salud y el desarrollo comunitario en México. Su generosidad era un secreto bien guardado, un reflejo de su humildad y compromiso social. Amelia finalizó su investigación con una profunda admiración por Guillermo Ochoa. No solo era un portero excepcional, sino también un hombre inteligente, estratégico y generoso. Su fortuna no era solo el resultado de su talento deportivo, sino también de su visión para los negocios y su compromiso con el bienestar de los demás. Publicó su artículo en el periódico deportivo más importante de México. El titular era impactante: El secreto mejor guardado de Ochoa, la fortuna oculta del portero legendario. El artículo se volvió viral en cuestión de horas, generando un debate apasionado en las redes sociales. Algunos criticaban la obsesión por el dinero, mientras que otros elogiaban la inteligencia financiera y la filantropía de Ochoa. Unos días después, Amelia recibió una llamada telefónica. Era Guillermo Ochoa. Su voz era amable y respetuosa. Le agradeció por su investigación y le confirmó la veracidad de sus hallazgos. Le explicó que siempre había mantenido su vida privada separada de su carrera deportiva, pero que apreciaba su profesionalismo y objetividad. Ochoa también le reveló una última sorpresa. Le contó que planeaba donar una parte importante de su fortuna a su fundación, con el objetivo de crear un programa de becas para jóvenes talentosos de bajos recursos. Su legado, le dijo a Amelia, no sería solo deportivo, sino también social. Amelia colgó el teléfono con una sonrisa en el rostro. Había descubierto la verdad detrás de la fortuna de Guillermo Ochoa, pero también había encontrado una historia de éxito, perseverancia, inteligencia y generosidad. Una historia que merecía ser contada y celebrada. Capítulo 2. Los primeros años y el sueño americanista. Guillermo Ochoa Magaña nació el 13 de julio de 1985 en Guadalajara, Jalisco. Desde muy pequeño demostró una pasión inusual por el fútbol. Su padre, Guillermo Ochoa Sr., ingeniero civil, siempre lo apoyó en su sueño, llevándolo a entrenar a las canchas locales y animándolo a perseguir su ambición. Sin embargo, la familia Ochoa no era adinerada. Vivían en un barrio modesto de Guadalajara, y cada balón, cada par de guantes representaba un esfuerzo económico considerable. Memo, como lo llamaban cariñosamente, era un niño delgado pero ágil, con una mirada intensa y una determinación férrea. A pesar de no contar con el físico más imponente, su velocidad de reacción y su capacidad para anticiparse a los movimientos del delantero lo hacían destacar en cada partido. Su ídolo era Jorge Campos, el portero acapulqueño, que revolucionó la portería mexicana con su estilo extravagante y sus salidas arriesgadas. Memo soñaba con emular a Campos, con defender la portería de la selección nacional y con marcar goles espectaculares. La oportunidad de su vida llegó a los 13 años, cuando fue invitado a probarse en las fuerzas básicas del Club América, uno de los equipos más grandes y populares de México. El viaje a la Ciudad de México fue un sacrificio para la familia Ochoa. Vendieron algunas pertenencias y pidieron prestado dinero para cubrir los gastos del viaje y la estadía. En la prueba, Memo deslumbró a los entrenadores con sus habilidades. Su agilidad, su valentía y su liderazgo en la portería lo convirtieron en el candidato ideal para formar parte de las filas americanistas. Fue aceptado en la sub-15 del Club América, dando el primer paso hacia su sueño profesional. La vida en la Ciudad de México no fue fácil. Memo extrañaba a su familia y a sus amigos. Los entrenamientos eran exigentes y la competencia era feroz. Pero su determinación y su talento lo impulsaron a seguir adelante. Se dedicó por completo al fútbol, estudiando en línea y entrenando incansablemente. Su esfuerzo fue recompensado en 2004, cuando fue convocado al primer equipo del Club América por el entrenador Leo Beenhakker.
A los 18 años, Memo Ochoa debutó en la Primera División, defendiendo la portería del equipo más grande de México. El sueño se había hecho realidad. Capítulo 3: de héroe a villano y la revancha europea. El debut de Ochoa fue espectacular. Sus actuaciones en la portería americanista lo convirtieron rápidamente en un ídolo para la afición. Sus reflejos felinos, su seguridad en el área y su liderazgo en la defensa le valieron el reconocimiento como uno de los mejores porteros de México. Pero la fama y el éxito también trajeron consigo la presión y la crítica. En algunos partidos, Ochoa cometió errores costosos que le valieron el desprecio de algunos aficionados y de la prensa deportiva. Se le acusó de falta de concentración, de exceso de confianza y de no estar a la altura de las expectativas. En 2011, después de 8 años defendiendo la portería del Club América, Ochoa decidió dar el salto al fútbol europeo. Fichó por el Ajaccio francés, un equipo modesto que luchaba por mantenerse en la Ligue 1. Su llegada a Francia generó grandes expectativas. Muchos creían que Ochoa tenía el talento para triunfar en el fútbol europeo y para convertirse en uno de los mejores porteros del mundo. Sin embargo, su primera temporada en el Ajaccio fue difícil. El equipo luchaba por mantenerse en la liga y Ochoa cometió algunos errores que le costaron puntos importantes. La prensa francesa fue implacable con él. Se le criticó por su falta de experiencia, por su adaptación al fútbol europeo y por su dominio del idioma francés. Algunos incluso lo llegaron a calificar como un fracaso. Pero Ochoa no se rindió. Trabajó duro para mejorar su juego, para adaptarse al fútbol europeo y para aprender el idioma francés. Con el tiempo su rendimiento mejoró y comenzó a ganarse el respeto de sus compañeros, de su entrenador y de la afición. En las siguientes temporadas, Ochoa se consolidó como uno de los mejores porteros de la Ligue 1. Sus actuaciones en la portería del Ajaccio fueron espectaculares, salvando a su equipo de numerosas derrotas y ganándose el reconocimiento como uno de los jugadores más valiosos del equipo. A pesar de su buen rendimiento, el Ajaccio descendió a la Ligue 2 en 2014. Ochoa decidió no continuar en el equipo y buscar un nuevo destino en el fútbol europeo. Fichó por el Málaga español, un equipo con aspiraciones de jugar en la Champions League. Sin embargo, su paso por el Málaga fue decepcionante. Fue relegado al banquillo y solo jugó algunos partidos en la Copa del Rey. Su frustración era evidente. Quería jugar, quería demostrar su talento, pero el entrenador no le daba la oportunidad. En 2016 fue cedido al Granada, otro equipo español que luchaba por mantenerse en la Primera División. En el Granada, Ochoa recuperó su mejor nivel. Sus actuaciones en la portería fueron espectaculares, salvando a su equipo de numerosas derrotas y ganándose el reconocimiento como uno de los mejores porteros de la Liga Española. A pesar de su buen rendimiento, el Granada descendió a la Segunda División. Ochoa decidió no continuar en el equipo y buscar un nuevo destino en el fútbol europeo. Fichó por el Standard Lieja belga, un equipo con tradición y aspiraciones. En Bélgica, Ochoa volvió a demostrar su talento consolidándose como uno de los mejores porteros de la liga. Capítulo 8: el regreso triunfal y el legado imborrable. Después de varios años en el fútbol europeo, Ochoa decidió regresar al Club América en 2019. Su regreso generó una gran expectativa entre la afición americanista, que lo recibió como un héroe. Ochoa volvió a vestir la camiseta del equipo de sus amores, defendiendo la portería con la misma pasión y entrega que en sus inicios. Su experiencia y su liderazgo fueron fundamentales para el buen rendimiento del equipo. En 2023, Ochoa fichó por el Salernitana italiano buscando un nuevo desafío en el fútbol europeo. A pesar de su edad, su rendimiento fue notable, demostrando que aún tenía mucho que ofrecer. Pero más allá de sus logros deportivos, el legado de Guillermo Ochoa trasciende las canchas. Su humildad, su profesionalismo y su compromiso social lo han convertido en un ejemplo para los jóvenes futbolistas y para la sociedad en general. Su fundación ha apoyado a miles de niños y jóvenes de bajos recursos,
brindándoles la oportunidad de estudiar, de practicar deportes y de desarrollar su talento. Su generosidad y su compromiso con el bienestar de los demás son un reflejo de su grandeza como ser humano. Guillermo Ochoa es mucho más que un portero. Es un símbolo de perseverancia, de superación y de éxito. Su historia es una inspiración para todos aquellos que sueñan con alcanzar sus metas. Su legado perdurará en el tiempo recordándonos que con esfuerzo, talento y dedicación, todo es posible. Y en cuanto a su fortuna, ya no es un secreto. Es el fruto de su trabajo, de su inteligencia y de su generosidad. Una fortuna que ha utilizado para construir un futuro mejor para él y para los demás. El sonido de las olas rompiendo contra la costa resonaba en la mente de Amelia mientras releía su artículo. La historia de Guillermo Ochoa era una historia de triunfo, pero también una historia de humanidad. Una historia que valía la pena contar.